separándonos de Dios poco a poco. Y es quizás una de las cosas más difíciles para nuestra vida. En 1 Samuel 13 habla acerca de la guerra con los filisteos. Si saben, se acuerdan, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Quién era Saúl? ¿Quién era Saúl, hermanos? El primer rey del pueblo de Israel. Anteriormente, quiero hablarles de ese contexto para los que pues a veces nos hablamos un poquito de la historia. Antes el pueblo de Dios tenía jueces y el único que era rey era Dios. Dios se revelaba mediante los jueces y así hablaban, y tenían un profeta que les mencionaba la palabra de Dios directamente. O sea, era el profeta que Dios tenía una comunicación directa con él, se le revelaba en sueños, se le revelaba en epifanías y les hablaba, y era el mensaje para el pueblo. Pero en ese tiempo el Israel dijo: no, es que todos los de allá tienen rey y nosotros queremos un rey. ¿Y quién era su? Bueno, entonces no veían como una figura a Dios como un rey para gobernarlos, querían copiarlas, más que nada las costumbres de otros reinos. Y entonces, bueno, se les dio el primer rey, que fue Saúl. Dios ungió a Saúl. No fue el mismo, que no fue democrático, fue Dios quien eligió a Saúl. Y tenemos a un Saúl, ya en el capítulo 13, dice que, vamos a nuestra Biblia también un poquito, Samuel 13, y dice que había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Jaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo. Vamos a leer el 3. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl atacó a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Hasta ahí vamos a tener, hay unas lecciones muy importantes. Apenas tenía 1 año ese Saúl, y después pasaron 2 años, o sea, muy poquito tiempo. Y yo no veo que diga que Dios le mandó a Saúl a juntar un ejército para pelear contra los filisteos. O no sé si ustedes vean en esa parte de la Biblia, en esa instrucción, y mi Biblia no lo tenga la versión que tengo, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que pasa? Saúl fue ungido por Dios, pero al pasar 1 o 2 años, algo pasó en ese proceso que lo que nos revela es que no crean que Dios lo eligió porque él era bueno, pero lo eligió porque había esa conexión con Dios. ¿No creen eso? ¿O creen que Dios eligió a alguien malo para reinar? No, Saúl era un hombre que tenía esa comunión con Dios, pero después de 1 año y 2 años en el poder, dijo Saúl: como que me caen mal los filisteos, ¿y por qué no hacemos guerra contra ellos? Entonces, aquí nos muestra algo muy importante. El día de hoy es separarnos de Dios poco a poco. Y una de esas señales de poco a poco separarnos es perder esa conexión de Dios, aún cuando Dios nos haya llamado directamente. Porque el hecho de que estemos aquí es porque Dios llamó directamente a nuestros corazones. ¿No lo creen así? ¿Quiere o no quiere Dios que nosotros nos salvemos? ¿Quiere o no quiere Dios que nosotros seamos embajadores de Él en este mundo? ¿Quiere o no quiere? Entonces Dios nos está entregando, igual como a Saúl entregó, un reino, un pueblo en el cual podamos pecar, porque somos pecadores en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros amigos. Entonces, pero pasaron 1 o 2 años, y nos hace preguntar cuántos años o meses han pasado en nuestra vida. Y que en este caso, como Saúl decidió o tomó una mala decisión: tengo guerreros, tengo la fuerza, declaremos la guerra.
A veces cuando nosotros igual lo queremos aplicar a nuestra vida porque Dios es tan sabio en su palabra, hermanos. A veces nosotros empezamos con nuestra vida a generar problemas con otras personas que ni siquiera deberíamos tener problemas. Y aquí nos muestra que una de las cosas que hacemos principalmente cuando nos separamos de Dios es buscar pleito con otras personas. A veces decimos, no, es que soy cristiana y los otros no me quieren, porque a veces ese más que sentimiento de que seamos cristianos es porque nosotros mismos empezamos a albergar el sentimiento de pleito con otras personas. Y conozco muchos cristianos que nos hacemos la víctima cuando el único que busca el problema de nuestro trabajo somos nosotros. Y eso es difícil, porque está hablando de que en nuestra relación está faltando más Cristo, más Dios, porque Dios no nos está mandando. Una cosa que ella ha dicho que vamos a ser desechados por los que no creen, y otra cosa es que uno esté buscando el pleito y el chisme en nuestra vida. Porque cuando somos dirigidos por Dios, Dios nos manda las batallas, pero tomar batallas que Dios no nos está pidiendo es un problema de nosotros y marca es una clara señal de que ya no estamos tomando a Dios como parte de nuestro corazón. Entonces me gusta mucho cómo empieza 1 y después pasaron 2 años. Quiere decir que en el primer año él estaba completamente vinculado a Dios, quizás hasta agradecido. Segundo año igual. En el tercer año algo entró en su corazón que lo hizo sentirse con la capacidad fuera de Dios, él solo, para empezar a tomar la rienda de su propia vida, ganar más poder. ¿Cuántos años o qué tiempo ha pasado en nuestra vida para que sintamos lo mismo? Y no digamos, es que yo no hago pleito con los demás. Yo he visto estos pleitos hasta en cuestión de cristianismo. Vamos y nos ponemos a discutir con gente, es que tu doctrina está equivocada, tú eres un pecador. O sea, empezamos a gestar en nuestro corazón una especie de orgullo por haber sido escogidos con Dios, que nos hace sentir que podemos, sí, alguien quiere pelear conmigo, que pelee. Y a veces yo sé que nos buscan los problemas. Les voy a contar una pequeña historia, no sé si te lo he contado. Yo estaba en Costalchico, Chiapas. Yo hubo una ocasión que yo me había cambiado de iglesia porque yo tenía, no problemas, sino que les comenté que en la otra iglesia había un chico que leía la Biblia negra y empezó a sacar cosas de la iglesia, y yo se lo dije al anciano de la iglesia y no me creyó. Entonces más que nada me quise alejar de eso, ¿no? Como del ambiente tóxico. Entonces yo me cambié de iglesia porque estaba mi hermano y dije, aprovecho de estar tiempo con mi hermano mayor. Y en eso yo me nombraba como su directora de jóvenes, que yo era la directora porque el director no estaba. Y empezando con eso, alguien se convirtió a la iglesia y esta persona empezó a inventar chismes, diciendo que yo le mandaba correos electrónicos amenazándola, diciendo que era una inmundicia para la iglesia. Y yo así de jamás. Pero los hermanos de la iglesia decidieron creerle a ellos. ¿Qué es lo que hubieran hecho muchos? Dejar la iglesia. Porque existe esa cuestión de batallas y pruebas naturales. Pero no me estaba yo buscando el problema, ¿sí? Pareciera que, ella se bautizó, incluso se les digo algo como yo a esta persona, y decía que yo me estaba vestiendo como ella. Yo decía mi cara de, yo vengo a alabar a Dios, no me interesa lo demás. Pero para mí fue muy difícil porque al principio fue como otros hermanos que tienen más tiempo conociendo y le creen a esta persona, ¿no? Y yo me acuerdo que lo que hice fue meterme en ayuno, 7 sábados de ayuno, hermanos. Cuando uno tiene problemas y esos problemas no surgen de nosotros, los problemas lo que hacen es acercarnos a Cristo. Pero cuando uno busca los propios problemas, anda buscando pleitos, que me peleo con la vecina, que los vecinos ni me hablan, ni me conocen, lo que hace esto es alejarnos de Dios. Eso es lo que pasa con los problemas. Y es muy triste porque esos problemas Dios no quiere que los tengamos, no va a probar de nuestro carácter nada, tú te lo estás buscando solo. Y como en el caso de Saúl, hermanos,
Dice que leamos el versículo 5. ¿Alguien me hace el favor de leer el versículo 5, por favor? El versículo 5. 13 y 5, por favor. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 3,000 carros, 6,000 jinetes y soldados, como la arena del mar, en multitud subieron y acamparon en Micmas, al oriente del ¿Alguien que me lea, por favor, el versículo número 6? ¿El 6? El 6, por favor. Dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en el estrecho, porque pronto estaban a tiempo, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. El 7, por favor. Algunos de los hebreos pasaron por Jordán hacia la tierra de Gaz y de Galaad, pero Saúl permanecía ausente y todo el pueblo iba tras él temblando. Hasta aquí muy bien. Hay otra cosa que es el paso a paso que les dije de separarse de Dios. El primero era crear conflictos donde no debería haber conflictos. Y el segundo, bueno, ya que estás en el caso de Saúl, se envalentonó y dijo: hagamos pleito, y lo siguieron. Él convocó a la gente, él como tenía la autoridad, ¿qué hicieron? Lo siguieron los demás. Pero ¿qué pasó? Al ver que el camino es estrecho, y quiero que lo relacionen, ¿cómo es el camino de Dios estrecho? ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros nos empezamos a separar de Dios, el camino igual se va a hacer cada vez más estrecho. ¿Y qué vamos a sentir? Miedo. Dice que temblando la gente, incluso se empezaron a dispersar y empezaron a abandonar a Saúl. Cuando nosotros nos separamos de Dios, al principio sentimos: todo me está yendo bien, voy al trabajo y gano bastante, no voy el sábado a la iglesia, nadie me dice nada, estoy engañando a mi esposa, estoy teniendo a alguien más, nadie me dice nada y nadie lo sabe. Seguimos viniendo a la iglesia, pero nadie sabe nuestra secundaria. Pero el camino se empieza a hacer más estrecho, 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 y lo que empezamos a sentir en nuestra vida es eso de que sabemos que no estamos actuando bien. Empieza a entrar el temor, la culpa. Ya no siento esa emoción cuando vengo a la iglesia, ya no siento ese gozo cuando vengo aquí a escuchar la palabra de Dios. Me duermo, me siento cansado, aburrido, empiezo a ver que el vestido de la hermana es la misma camisa que trajo el hermano, solo tiene esa camisa. Empezamos a ver esos detalles. Ay, es que la iglesia está llena de hipócritas. Cuando nosotros perdemos nuestra vista de Dios y hacemos nuestra voluntad, empezamos y atraemos gente con nosotros, porque hasta esto hay personas que empiezan a tener en la iglesia como ideas raras y empiezan a ganar adeptos. Pero cuando no está fundamentado en Dios nuestra lucha, como la batalla, empezamos no solamente otros empiezan a quedarnos mal, a abandonarnos, y nos sentimos solos, traicionados también. Pero es porque no tenemos el mover de Dios. Dios no movió a Saúl para hacer esa batalla. No la movió. ¿O sí la movió, hermanos? ¿Qué cosas en tu vida estás haciendo? Incluso llevando a personas a hacer cosas que no son el mover de Dios. ¿Qué relaciones estás entablando que no son el mover de Dios? No es que le cuento mis problemas a mi amiga de la escuela, que los problemas que tengo con mi marido o al amigo. ¿Qué estás contándole cosas o haciendo trato con personas para hacer una batalla en tu mundo, en el mundo espiritual, que no tienes nada que hacer con eso? No hay necesidad. O sea, lo que vas a hacer es la puerta, lo que debe ser un gozo llevar a la palabra de Dios, lo que debe ser un gozo escuchar palabras, oración, leerte, levantarte para hacer tu oración. Esas cosas se van perdiendo porque hasta aquí, no sé si ustedes lo van a entender en la lectura, clamó a Dios, buscó a Dios, antes de salir, nada. ¿Sí se dan cuenta? Que llegan a la popularidad. Exacto, solamente era su propia voluntad. Y eso es lo que pasa también con nuestra relación. Damos el siguiente paso y el otro paso,
y ya no tenemos relación con Dios. Sí, antes, los sábados escucho palabra y ya con eso creo que entre la semana va a ser suficiente para enfrentarme a los problemas del mundo, para la guerra que yo mismo causé. No nos va a alcanzar la fuerza, hermanos. La palabra de Dios leída nada más el sábado no nos va a alcanzar. No es como que vayamos distribuyendo el Espíritu Santo de lo que vengamos a recolectar aquí entre la semana. Es diario. Y si no, pues el camino se nos va a hacer más estrecho. Y sigamos leyendo. Alguien, por favor, que lea el versículo 8. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 13, 8. 13, 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El 9, no sé si el 9, Alex. 9, léelo, por favor. Entonces dijo Saúl: tráeme Holocausto. Amén. ofrendas de paz y ofreció El holocausto. Amén. Y el 10, ¿alguien me lo podría leer, por favor? Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. O sea, es muy chocante. O sea, quiero que se imaginen esa escena. Ya que esperó 7 días, hermanos, ningunos días de esos 7 días, él clamó a Dios. Pero dice que él no, dice, pero Samuel no venía. Y dice, pero 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Obviamente el pueblo sabía que Saúl no estaba siendo guiado por Dios. Es que el pueblo no obedecía a Saúl porque Saúl fuera alguien importante, sino que era la bendición que le dio Dios para ser rey. Igual nosotros no es que seamos importantes, es que yo predico muy bonito, es que yo tengo mucho conocimiento, yo estoy ganando 50,000, 100,000 pesos al mes. No es eso lo que nos hace importantes, que lo que incluso gente dice te admiro, es Dios manifestándose en nuestra vida. Y cuando dejamos de suplicar la presencia de Dios, pues obviamente la gente va a llevarse un chasco de nosotros. No era lo que yo pensaba. ¿Cómo es posible que siendo hermano de la iglesia, hay gente que incluso otras personas ven tanta palabra que va a la iglesia todos los sábados y parece cristiano? Otra gente lo ve, porque nosotros podemos creer que somos cristianos, pero otra gente va a notar que la presencia de Dios en nosotros. Y eso es muy triste para mí, porque Saúl tenía llamado, ¿sí o no? Era el primer rey. Tú también tienes el llamado de Dios. Era el ungido. Entonces, ya después dice, tráigame, ya desesperado, yo voy a buscar a Dios. Pudo él haber orado antes, pero él, ¿se acuerdan que les dije que era el papel en el caso de Samuel era el profeta? ¿Cuál era el papel del profeta? El papel del profeta era el mensajero de Dios. Y él dijo, él es el que hacía los holocaustos a Dios. Era una muestra de que él era el único que podía hacer los sacrificios ante Dios. Pero dijo Saúl en su desesperación, ya no, nada me funciona, la gente se me está perdiendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tomar el papel de la persona que ofrece el sacrificio a Dios. ¿Qué simbolismo tiene el profeta en el Nuevo Testamento? Era Cristo. El único que puede ofrecer la vida era Cristo. Entonces, Saúl en su ignorancia, esa es otra de las cosas. Cuando nosotros empezamos a alejarnos poquito a poquito, empezamos a tener más ignorancia en nuestra vida, empezamos a desconocer más. Ya, por más que nos expliquen la palabra de Dios, ya no entendemos. Perdemos la noción. Perdemos la noción y más que nada la comprensión de lo que es. No se puede explicar el verso, leemos la Biblia y yo no entiendo qué dice esta cosa. Ya lo vemos sin chiste, yo ni le entendí lo que dijo el hermano. Empezamos a perder esta conexión y esta interpretación. ¿Quién es el que da la sabiduría y la inteligencia? Dios. Saúl ya lo había aprendido. Él no entendía
ahora para qué servía el profeta y cuál era su misión. Y por eso se me hizo fácil, yo ofrezco el holocausto. Si lo que necesita Dios para ayudarme y darme sus bendiciones en el holocausto, yo se los quemo y listo. ¿Cuántas veces nosotros estamos igual? Queremos ser más listos que Dios. Queremos ser, e incluso Dios es el que nos decimos, yo me gano la iglesia por obras, me porté mal en la semana, pero voy a dar tanto de diezmo, voy a dar a los pobres, voy a hacer algo oculto, voy a ir a la iglesia el sábado y todo está como listo. Voy a decirle a Dios, Señor, perdóname, aquí nada más ayúdame, ya que estamos en el problema, ya que estamos endeudados, ya que la familia se nos está separando, ya que tenemos un montón ahora sí que vemos que están pasando cosas raras en nuestra casa, que escuchamos pasos, ahí sí, Señor, te pido a ti. O sea, tenemos que estar derrotados para sentir, e incluso, pero nos acercamos de una manera equivocada. Porque aquí no es que nuestras obras, no es que por más cosas que hagamos buenas, no es eso, es la gracia de Cristo quien nos salva, hermanos. Y eso, a pesar de que sea un momento chocante para nosotros porque nos equivocamos, este mensaje es para darles esa esperanza de que por más que nosotros hagamos, es Cristo el que debemos de rendir nuestra vida. Y no debemos saltarnos los pasos como lo hizo Saúl. No tenemos que hacer como en el caso de como hizo Saúl, de tratar de hacer la acción de Samuel, que era el profeta. Nosotros no tenemos que hacer el trabajo de Cristo. El único que nos transforma es Cristo. Es que estoy esperando a que esté mejor espiritualmente para ir a la iglesia y convertirme y ahora sí dedicarme. No, es Cristo el que debe ser el profeta, el que ofrezca nuestra vida a Dios. Es el que ofreció ya su vida para el perdón de nuestros pecados. El que debe interceder. El que debe interceder, exacto. Vamos a leer el 11, por favor. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ok, el 12. Le dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo le he implorado a favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Y quiero que ahí paremos. Se desesperó. ¿Te has sentido desesperado y has tomado malas decisiones? ¿No viste el trabajo y dijiste, pues no importa, voy a trabajar el sábado? No importa, voy a hacer esa tranza, no tengo dinero, voy a fingir que algo me pasó y voy a cobrar un seguro, voy a robarle dinero a alguien. ¿Viste un dinero que se le quedó una cartera, lo guardaste porque estabas desesperado? Cuando nosotros estamos en la desesperación, tomamos decisiones que arruinan nuestra vida. Y le dijo Samuel, y así como nos dice Cristo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nos dice Dios. ¿Qué has hecho con algo que no te correspondía hacer? En desesperación solemos tomar esas malas decisiones. Dios te dice, hijo, yo te amo tanto que tengo una persona preparada para ti. No, el hijo al inconverso, alguien que no tiene ni siquiera temor de Dios. Y después tenemos ese problema y decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tocó un hombre que no me ama? Elegimos a una persona que nos lastima. Y Dios nos dice, tengo planes de bien para que seas prosperado. Y en un momento de que no tenemos trabajo, resulta que empiezo a hacer tranzas en mi trabajo. Y ahora decimos, ya me estoy en la cárcel, Señor, pero ¿por qué permitiste que estuviera en la cárcel y ahora sea perseguido? Lastimamos a alguien, nos metemos en problemas y ahora decimos, ¿por qué, Señor? El pueblo se me decía, o sea, ¿por qué termino solo y cansado por más que me esfuerzo? Es lo que estaba diciendo Saúl. Me esforcé pues y ofrecí a ti holocausto. Yo, Señor, he hecho todo, te estoy entregando todo yo ahorita, pero es porque al principio no, y él mismo lo dice, yo no he implorado el favor a Jehová, él sabía. Entonces Samuel dice que le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. Y dice, levantándose Samuel subió a Gilgal y a Gabá de Benjamín. Ahí lo vamos a dejar. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, si Dios tenía, no sé, por ejemplo, en el caso del hermano José, si Dios tuviera destinado para el hermano José que se fuera, no sé, a África a predicar, y el hermano José tomó sus decisiones, Dios va a buscar a otra persona que cumpla el propósito que tiene. Dios no va a dejar el pueblo sin la predicación del amor, sin mostrar el amor. Igual, Dios no va a dejar su pueblo sin su palabra. Ahora, yo le quiero preguntar, ya para terminar. Yo sé que hemos tenido vamos a tener una postura. Bueno, mira, amigos. La palabra de Dios le preguntó a Samuel. Dios le preguntó a Samuel qué había hecho. Y le dijo alguna palabra muy fuerte. Locamente has hecho. Y yo no les quiero que reflexionen, no tienen que decirme ustedes qué hemos hecho locamente. Hemos hecho préstamos que no deberíamos de hacer, gastar como no deberíamos gastar porque no tenemos el dinero. Hemos hecho mentido en favor para beneficiarnos a nosotros mismos. Hemos contado chismes para perjudicar a otros y vernos beneficiados. Locamente hemos hecho. Dios quiere en esta hora y hacernos reflexionar. Él quiere que si hemos equivocado en nuestro camino, aún estamos a tiempo, por eso estamos acá, de reflexionar. Para que no, como dice, simplemente ya Saúl fue retirado. Ya conocemos la historia más adelante. Él pecó, se desesperó, hasta consultó a un brujo. O sea, Saúl ya aquí, ya hasta tenía, Saúl hubo momentos que venía un espíritu, un demonio a atormentarlo. Sabemos la historia. Un ungido de Dios terminó de una manera deplorable. Fue asesinado él y su familia. Hay un precio, queridos hermanos, y no es para asustarnos, hay un precio que se paga para todo. Pagamos un precio incluso para cuando nos alejamos de Dios. Y son problemas, decepciones, una vida sin sentido. Podemos tener dinero, podemos ir a los conciertos más hermosos, podemos conocer a la gente más importante, pero sin Cristo al final es un vacío irreparable, como el vacío que sintió Saúl. Por eso consultó después a la mentorista. Que hasta dónde nos tiene que llevar nuestra vida con nuestras propias decisiones. El día de hoy quisiera saber quiénes hacen de nuevo este compromiso con Dios, quiénes están dispuestos a no actuar locamente, sino ya desde ahora en adelante consultar a Dios y sobre todo rendirse a Cristo, que es el único intermediario entre Dios y nosotros. ¿Quiénes están dispuestos, hermanos? Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a cantar primero. Vamos a cantar La Biblia nos habla de Cristo.